¿Alguna vez has sentido que algo invisible amenaza a tus hijos y que por más que los abrazas, no puedes protegerlos del todo? ¿Has sentido ese nudo en el pecho cuando ves que se alejan, cuando no escuchan, cuando te preguntas si van a estar bien? Déjame hablarte como un hermano en la fe, con el corazón en la mano. Lo que estás sintiendo no es solo preocupación, es un llamado. Un susurro del cielo que te dice, no estás solo. Hay algo que puedes hacer y tiene más poder del que imaginas. Y si te dijera que tienes en tu boca una llave espiritual, una autoridad invisible que puede abrir caminos donde ahora solo hay oscuridad. Un poder que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Un arma que no hace ruido, pero rompe cadenas. La oración. Hoy vas a descubrir que la oración de un padre, de una madre, no es un acto religioso, es un acto de guerra espiritual. Vamos a hablar de un poder que muchos han olvidado, pero que puede ser la diferencia entre un hijo perdido y un hijo con propósito eterno. Porque mientras tú ves este video, se están librando batallas invisibles por la mente, el alma y el futuro de tus hijos. Y tú puedes decidir si entras en la pelea o si los dejas expuestos. Este video no es casualidad, es una cita divina. Es posible que mientras tú llorabas en silencio, Dios preparaba esta palabra para ti. Y hoy Él va a revelarte algo que puede transformar no solo a tus hijos, sino también a ti. Lo que aprenderás aquí puede ser el escudo que los rodee cuando tú no estés. Puede ser la semilla que dé fruto cuando ya no tengas palabras, porque cuando tú oras, el cielo escucha y responde. Pero antes de entrar en esta enseñanza poderosa, quiero invitarte a que comentes aquí abajo la frase paz en Cristo. Esta no es una frase cualquiera, es un acto de fe, un acto de afirmación. Estás diciendo con tus palabras que tu alma está abierta a lo que Dios quiere sembrar hoy en ti. Y si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a alguien más que está al borde de rendirse. Harás que el algoritmo de YouTube trabaje para el reino de Dios. Sí, tú puedes evangelizar con un solo clic, así que dale me gusta, comenta, y si aún no lo hiciste, suscríbete. Porque cuando te unes a este canal, no solo estás recibiendo palabra, estás siendo parte de un movimiento de fe para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes claman desde la soledad de una habitación por una señal del cielo. Déjame decirte algo más. Hay una enseñanza casi al final de este estudio que podría contener la llave para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Así que no te muevas, porque lo que vas a descubrir hoy no es una simple reflexión, es una revelación. Es Dios hablándote. Ahora sí, vamos a comenzar con este poderoso estudio bíblico. Número 1. ¿Por qué tu voz tiene poder espiritual? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en el cielo cuando mencionas el nombre de tu hijo en una oración? No es una exageración decir que cuando una madre o un padre menciona el nombre de su hijo en oración, se mueve algo en el mundo espiritual. No se trata de una superstición ni de un bonito símbolo de fe. Se trata de una realidad profunda, invisible, pero tremendamente activa. Cuando tú oras por tu hijo, estás levantando una muralla espiritual que lo envuelve incluso cuando él mismo ha bajado la guardia. Estás abriendo una línea directa entre la fragilidad humana y la intervención divina. Imagina por un momento que tus palabras son como flechas encendidas lanzadas al cielo. Cada palabra, cada clamor, cada susurro con lágrimas, es una flecha que no cae al suelo sin destino. Dios las recoge, las analiza, las responde, aunque tú no lo veas de inmediato. Aunque a veces parezca que nada cambia,
El libro de Isaías nos revela que antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Esta promesa no es poética, es operativa. Es un mecanismo celestial que se activa con tu fe, y cuando esa fe se dirige hacia tus hijos, algo especial ocurre. Y si tu voz es lo único que mantiene la luz encendida en el camino de tu hijo, cuando todo a su alrededor parece oscurecerse. La ciencia ha demostrado que las palabras repetidas con convicción generan impactos físicos en nuestro cerebro. Los neurólogos han observado cómo las palabras de afirmación, amor y dirección espiritual pueden formar rutas neuronales más resistentes a la ansiedad, a la depresión y al miedo. Pero, ¿y si esas palabras, cuando están dirigidas al cielo, también generan rutas espirituales? Caminos invisibles que Dios traza para que tus hijos caminen seguros, aunque no lo sepan. Dios no ignora las voces temblorosas de quienes oran sin respuestas inmediatas. Él valora esa fe que persiste, esa madre que ora mientras su hijo duerme, ese padre que menciona el nombre de su hija cada mañana antes de salir a trabajar. Son actos pequeños en lo físico, pero enormes en lo eterno. Estás construyendo con tus oraciones una herencia espiritual que irá mucho más allá de tu vida. ¿Qué tipo de herencia estás dejando para tus hijos? En un mundo obsesionado con las posesiones materiales, nos olvidamos de que la riqueza más poderosa no se guarda en bancos, sino en los cielos. Tus oraciones son depósitos en una cuenta espiritual que tus hijos podrán usar cuando ni siquiera tú estés cerca. Porque así como hay personas que viven bajo maldiciones generacionales, también hay quienes caminan bajo bendiciones generacionales. Y esas bendiciones empiezan muchas veces con la oración de una madre, de un padre que cree. ¿Has notado que algunos hijos logran escapar de situaciones que otros no? ¿Has visto jóvenes que, a pesar de los errores, vuelven al camino con una fuerza interior que no se explica con lógica? Muchos de ellos no saben que eso es fruto de alguien que estuvo orando por ellos en secreto, en silencio, en lágrimas, alguien que usó su voz como escudo. No subestimes el poder de una oración constante. En la Biblia, Job ofrecía sacrificios diarios por sus hijos, por si acaso habían pecado en su corazón. ¿Te das cuenta de la dimensión de eso? Job no sabía si sus hijos estaban bien o mal, pero su amor era tan profundo que oraba por lo que ni siquiera había ocurrido. Así es la oración de un padre espiritual, preventiva, protectora y profética. Y si la oración que hiciste ayer está salvando hoy a tu hijo de algo que nunca vas a conocer, tal vez nunca sabrás qué accidente no ocurrió, qué tentación fue evitada, qué dolor fue desviado, pero si confías en Dios, debes saber que nada de lo que oras se pierde, todo se almacena, todo se activa en el momento exacto. La oración tiene una inteligencia divina, va más allá de lo que entiendes y trabaja en lugares donde tú no puedes llegar. Tu voz, ungida por el Espíritu, es una herramienta de guerra. Es tu forma de tocar el corazón de Dios y de marcar espiritualmente a tus hijos. Cuando tú oras, estás declarando que tus hijos no son propiedad del mundo, ni del enemigo, ni del sistema. Son hijos del Altísimo, y tú tienes el privilegio y la autoridad de interceder por ellos. Así como un árbol crece más fuerte cuando tiene raíces profundas, tus hijos también crecerán más estables si están enraizados en tus oraciones. No dejes pasar ni un solo día sin regar esa raíz. Aunque no veas los frutos ahora, los frutos vendrán. Y recuerda algo muy importante. La oración es un acto de amor, pero también de obediencia. Cuando tú oras por tus hijos, no solo los estás amando bien, sino que estás cumpliendo una parte sagrada del llamado que Dios puso sobre ti como padre o madre. ¿Estás dispuesto a seguir levantando tu voz, aunque el mundo te diga que no sirve de nada? Porque eso es lo que hacen los verdaderos guerreros del reino.
Oran, incluso cuando parece que no hay nadie escuchando. Tu voz tiene poder espiritual. No lo olvides nunca. Número 2. Cómo la oración construye un manto de protección espiritual. Y si te dijera que mientras tus hijos duermen, tú puedes estar tejiendo alrededor de ellos un manto invisible que los protege de lo que ni siquiera sabes que existe. Muchas veces pensamos que cuidar a nuestros hijos es solamente proveerles alimento, abrigo, educación. Pero hay peligros que no se enfrentan con dinero ni con lógica. Peligros que no se ven, que no se tocan, pero que están ahí. Hay fuerzas oscuras que esperan una rendija para sembrar confusión, miedo, rebeldía o incluso destrucción en sus vidas. Y es ahí donde tu oración se convierte en su armadura. La Biblia nos habla del escudo de la fe, pero ese escudo también puede ser extendido por ti sobre tus hijos. Cuando oras, estás activando una cobertura que no tiene fronteras geográficas. Ellos pueden estar en la escuela, en la calle, en otro país. Y esa cobertura sigue operando. La oración de un padre o una madre tiene una capacidad de alcance espiritual mayor de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has sentido una angustia repentina por tu hijo? ¿Un presentimiento? ¿Una inquietud? No es paranoia. A menudo es el Espíritu Santo impulsándote a orar, a cubrir, a levantar un muro antes de que llegue la tormenta. ¿Qué haces cuando no puedes estar físicamente con tu hijo? La respuesta es simple, pero profunda. Oras, porque tu cuerpo puede estar lejos, pero tu espíritu, a través de la oración, puede estar justo al lado de él. Y no solo eso, puede ir por delante de él, puede llegar a lugares donde sus pies todavía no han pisado y preparar el terreno. Hay padres que se lamentan por no tener control sobre las decisiones de sus hijos, y es cierto. Llega un punto en que ya no podemos decidir por ellos, pero aún puedes influir con una fuerza mayor, la intercesión. Porque la intercesión no manipula, no fuerza, guía, redirige, protege. Y si te dijera que una oración hecha hoy puede evitar una tragedia mañana. El mundo espiritual responde al clamor persistente. Lo vemos en la parábola de la viuda insistente. Ella no paraba de pedir justicia, y Jesús usó ese ejemplo para enseñarnos a orar sin cesar. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque la constancia revela cuánto crees en lo que estás pidiendo. Tus hijos necesitan ese tipo de oración, la que no se rinde, la que se convierte en hábito, la que ya no depende de emociones, sino de decisión, porque tú no oras solo cuando lo sientes. Oras porque lo entiendes, porque sabes que cada palabra que sueltas con fe va tejiendo un escudo que ni el infierno puede perforar. Haz de tu oración un ritual diario, no por rutina, sino por convicción. Ora por sus mentes, para que sean claras y firmes. Ora por sus corazones, para que no se endurezcan ni se enfríen. Ora por sus decisiones, para que estén alineadas con la voluntad de Dios. Ora por sus amistades, sus maestros, sus influencias. Cada detalle cuenta. Cada palabra cuenta. ¿Te das cuenta de que tú eres el centinela espiritual de tus hijos? En la antigüedad, los centinelas eran los encargados de velar durante la noche en lo alto de las murallas. Su misión no era luchar, sino estar alerta, observar, sonar la alarma. Eso eres tú cuando oras. Eres quien detecta el peligro antes de que llegue. Eres quien clama para que Dios intervenga antes de que el enemigo ataque. Y aunque tu hijo o hija no lo sepa, el cielo sí lo sabe y responde. Una madre orando en la madrugada es más peligrosa para el infierno que 1000 discursos religiosos. Un padre que se arrodilla por su hijo es más temido en lo espiritual que cualquier amenaza del sistema.
Porque el enemigo sabe que cuando un padre o madre se levanta en oración, hay ángeles que se activan, cadenas que se rompen, caminos que se abren. No necesitas orar con palabras complicadas, no necesitas gritar. Lo que importa es la fe con la que hablas. Lo que importa es la entrega de tu corazón. Lo que importa es que no sueltes a tu hijo del altar. ¿Estás dispuesto a construir ese manto cada día, palabra por palabra? Porque ese manto, aunque no lo veas, se manifiesta. A veces como una paz inexplicable en medio de la tormenta. Otras veces como una puerta que se cierra justo a tiempo. Otras como una llamada, un mensaje, una coincidencia que en realidad fue una intervención divina. Y cuando tus hijos crezcan, cuando enfrenten el mundo por sí solos, aunque no lo digan, aunque ni siquiera lo comprendan, algo dentro de ellos sabrá que hubo alguien que los cubría cuando ellos ni siquiera sabían que necesitaban cobertura. Esa es la fuerza de tu oración. Ese es el manto que estás tejiendo. No dejes de orar, nunca. Número 3. Orar no solo cambia a tus hijos, te cambia a ti. ¿Y si la oración por tus hijos fuera también la herramienta que Dios está usando para transformarte a ti como padre o madre? Cuando pensamos en orar por nuestros hijos, casi siempre nos enfocamos en ellos, en su protección, su salvación, su futuro. Pero hay algo más profundo que ocurre cada vez que te postras por ellos. Algo que no muchos consideran. Tu alma también está siendo moldeada. Tus heridas, tus ansiedades, tus temores de padre o madre están siendo trabajados en el mismo altar donde intercedes. La oración es como un espejo que no solo refleja lo que deseas para tus hijos, sino lo que tú necesitas rendir delante de Dios. Es imposible orar por el crecimiento espiritual de tus hijos sin que eso confronte tu propia espiritualidad. No puedes pedirle a Dios que les dé paz si tú mismo no estás dispuesto a entregarle tus tormentas. Y ahí es donde ocurre algo divino. Mientras intercedes por ellos, Dios también trabaja en ti. ¿Qué pasaría si descubres que parte de la sanidad de tus hijos empieza por la tuya? Hay muchas heridas que los padres arrastran en silencio. Traumas de la infancia, dolores no resueltos, ausencias que dolieron más de lo que se admite. Y sin darte cuenta, todo eso puede filtrarse en la forma en la que educas, corriges, amas o te comunicas con tus hijos. Pero cuando oras, no solo estás pidiendo intervención para ellos, estás abriendo espacio para que Dios también intervenga en ti. La oración es un proceso doble. Mientras elevas una súplica, Dios te está revelando cosas. A veces te muestra lo que está por venir. Otras veces te muestra lo que aún necesitas sanar. Tal vez es un patrón de comportamiento que heredaste. Tal vez es una actitud reactiva o una falta de perdón hacia tu propio padre o madre. Y en medio de ese clamor por tus hijos, el Espíritu Santo te toma de la mano y te lleva a una restauración que no sabías que necesitabas. ¿Te has detenido a pensar en cómo la oración por tus hijos también está formando tu carácter espiritual? La paciencia que desarrollas cuando no ves respuestas rápidas. La fe que se fortalece cuando todo parece perdido. La humildad que nace cuando reconoces que no puedes controlarlo todo. Todo eso es fruto de la oración constante. Es como el barro en manos del alfarero. Cada día que oras, Dios no solo moldea el destino de tus hijos, también está perfeccionando tu corazón, porque criar no es solo una tarea, es un ministerio, y todo ministerio primero transforma al ministro. ¿Has notado cómo, después de un tiempo orando por tus hijos, empiezas a amarlos más profundamente, incluso en sus errores, incluso en sus rebeldías? Porque la oración alinea tu corazón con el de Dios. Y cuando ves a tus hijos desde esa perspectiva celestial, algo cambia dentro de ti. Tu frustración da paso a la compasión. Tu enojo se transforma en intercesión.
Tu desesperación se convierte en esperanza activa. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Muchos padres han llegado a ese punto, ese suspiro profundo que dice, Señor, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Pero es precisamente ahí donde la oración se vuelve un acto de entrega radical. Cuando ya no tienes palabras, cuando ya no sabes qué pedir, simplemente te entregas y en esa entrega Dios empieza a trabajar. Él no necesita discursos largos, Él no espera perfección, solo espera sinceridad. Y esa sinceridad, esa oración honesta, es la que abre puertas. Primero en ti, luego en tus hijos. Tal vez Dios está permitiendo ciertas situaciones con tus hijos, no para destruirte, sino para construirte. Tal vez te está enseñando a depender más de Él, a confiar en lo que no ves, a amar sin condiciones, a perdonar como nunca lo hiciste antes. ¿Y si este proceso no solo se trata de tus hijos, sino también de tu llamado? Hay personas que descubren su propósito espiritual mientras oran por sus hijos. Mujeres que descubren su llamado a interceder por otras familias. Hombres que al clamar por sus hijos se convierten en sacerdotes de su hogar por primera vez. Porque la oración no solo transforma situaciones, transforma destinos. Y el primero que cambia muchas veces eres tú. Así que la próxima vez que te sientas débil, que sientas que tu oración es inútil o repetitiva, recuerda esto. Cada palabra que elevas no solo construye la vida de tus hijos, también está renovando la tuya. Está forjando en ti un corazón más parecido al del Padre Celestial. Orar por tus hijos es también permitir que Dios te vuelva un mejor padre, una madre más sabia, un corazón más sano, una vida más llena de propósito. Sigue orando, porque mientras tú los cubres, Dios te está reconstruyendo. Número 4. La autoridad espiritual del padre y la madre que ora. ¿Sabías que como padre o madre tienes una autoridad espiritual delegada directamente por Dios? Y que cuando oras, esa autoridad entra en acción. Muchos creyentes oran con duda, como si estuvieran pidiendo permiso o como si no fueran dignos de ser escuchados. Pero quiero decirte algo que puede romper una cadena mental hoy mismo. Cuando Dios te entregó a tus hijos, también te entregó una llave espiritual. Y esa llave se activa en la oración. Tú no estás rogando desde una esquina espiritual. Estás declarando desde una posición de cobertura. Dios te ha puesto como guardián, como escudo, como canal de bendición. Y aunque tus hijos tengan voluntad propia, y aunque el mundo intente atraparlos, hay un principio celestial que no puede ser quebrantado. La autoridad espiritual de los padres que oran con fe y convicción. ¿Qué significa tener autoridad espiritual sobre tus hijos? Significa que tú puedes atar y desatar en el nombre de Jesús lo que toca sus vidas. Que puedes declarar protección, propósito, dirección. Significa que tienes el poder de interceder hasta que lo invisible se convierta en realidad. No eres un espectador pasivo ante el futuro de tus hijos. Eres un soldado activo en el campo de batalla. Cuando Moisés subía al monte a orar por el pueblo, sus brazos levantados significaban victoria. Pero cuando bajaba los brazos, el enemigo comenzaba a ganar. ¿Sabes qué hacía la diferencia? No era la fuerza de Moisés, era su postura espiritual. Y eso es lo que tú haces cuando oras por tus hijos. Te colocas en una postura que garantiza victoria. Estás usando la autoridad que Dios ya te dio. Hay padres que viven temerosos, diciendo, ya no puedo hacer nada con mi hijo, él ya decidió su camino. Pero eso es una mentira disfrazada de resignación. La autoridad espiritual no se rinde ante la desobediencia. Al contrario, cuando el hijo más se aleja, más fuerte debe levantarse la voz del Padre que intercede. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Cuando Pedro estaba por negarlo,
Jesús no lo reprendió, lo cubrió. Le dijo: he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Te das cuenta del poder de esa declaración? Jesús usó su autoridad espiritual para sostener el alma de Pedro en el momento más oscuro, y esa oración fue la cuerda que evitó su caída total. Tus hijos, aunque estén perdidos, confundidos, fríos o rebeldes, aún están bajo tu cobertura si tú permaneces en posición espiritual. No se trata de manipular sus vidas. Se trata de reclamar en oración lo que el enemigo intenta robar. ¿Qué cosas necesitas empezar a declarar hoy sobre tus hijos? Declara que su mente será libre de confusión, que su corazón será terreno fértil para la palabra, que sus pasos serán dirigidos por el Espíritu, que sus amistades serán seleccionadas por Dios, que sus errores no los definirán, que sus traumas no gobernarán sus decisiones, que sus vidas no serán esclavas del temor ni de la culpa. Tu boca tiene poder creativo, y eso no es una metáfora espiritual, es una realidad activa. Desde el principio, Dios creó todo con su voz, y tú, como su hijo, compartes esa capacidad espiritual. Cuando hablas, cuando oras, cuando declaras en el nombre de Jesús, algo se alinea, algo se rompe, algo se forma. No permitas que las palabras del mundo tengan más fuerza que las tuyas. Los sistemas educativos, las redes sociales, la música, los medios, todos están hablando constantemente a tus hijos, pero tú tienes el poder de hablar directamente al cielo a favor de ellos. Y cuando tú hablas al cielo, el cielo responde a la tierra. ¿Estás creyendo realmente que tu voz tiene autoridad para mover el mundo espiritual? Porque si no lo crees, tus oraciones serán solo palabras. Pero si lo crees, entonces cada vez que te arrodilles por tus hijos, estarás ejerciendo el poder de un embajador del reino en su máxima función. Recuerda esto: la oración no es solo un acto de fe, es un acto de gobierno espiritual. Ejerce tu autoridad con amor, no desde el temor, sino desde la certeza, no desde la desesperación, sino desde la fe, porque tus hijos no están sin cobertura. Tú eres esa cobertura, y mientras tú permanezcas firme, ninguna arma forjada contra ellos prosperará. En este momento, tal vez sientas que has perdido terreno con tus hijos. Tal vez hay heridas, distancias, silencios. Pero hay algo que el enemigo no puede robarte: tu posición espiritual. Y desde esa posición puedes comenzar a reconstruir ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, oración por oración. Tú eres la voz que el infierno teme. Tú eres la intercesión que el cielo escucha. Tú tienes autoridad. Y esa autoridad, cuando se ejerce en oración, se convierte en el mayor escudo que tus hijos pueden tener. Número 5. Cuando ellos no quieren escuchar, Dios sigue escuchando. ¿Qué puedes hacer cuando tus hijos ya no quieren hablar contigo de Dios? Cuando los hijos son pequeños, todo parece más fácil. Oran contigo, cantan en la iglesia, te hacen preguntas sobre la Biblia. Pero llega un momento en que el corazón comienza a cerrarse, el mundo empieza a gritar más fuerte y tu voz de padre o madre parece perder poder. Y eso duele. Duele más que cualquier herida física. Duele verlos distantes, verlos fríos, verlos confundidos o incluso rechazando todo lo que tú les enseñaste. Pero quiero decirte algo que puede devolverte la paz, aunque tus hijos no quieran escucharte a ti. Dios sigue escuchándote a ti por ellos. Ellos pueden cerrar sus oídos, pero no pueden cerrar el cielo. Pueden ignorar tu consejo, pero no pueden detener el efecto de tu oración. Pueden rebelarse contra tus palabras, pero no pueden escapar del alcance de tu clamor. ¿Y si lo que estás viendo hoy no es el final, sino apenas una etapa del proceso? Muchos de los grandes hombres y mujeres usados por Dios
pasaron por períodos de rechazo, confusión, rebeldía. No es extraño, es parte de la batalla espiritual. El enemigo sabe que, si logra desviar a un hijo, puede desgastar el corazón de un padre, pero lo que el enemigo subestima es la fuerza de un padre o una madre que ora incluso con el corazón roto. La oración que sale de tu boca cuando todo va bien tiene poder, pero la oración que sale cuando estás herido, desesperado, llorando, sin entender, tiene una profundidad que toca el trono de Dios de una manera especial. Esas oraciones son gemidos del alma. Son clavos que anclan el destino de tus hijos al propósito eterno. Y aquí quiero decirte algo con todo mi corazón. Nunca subestimes lo que estás sembrando en lo invisible. Aunque tu hijo diga que no cree, aunque tu hija diga que no quiere saber nada de Dios, aunque sus palabras sean duras y sus decisiones dolorosas, tu voz sigue resonando en el cielo. Y el cielo no olvida. Dios tiene memoria de pacto. Y si tú sembraste fe, si tú les hablaste de la palabra, si tú intercedes cada día por ellos, el cielo está trabajando incluso en el silencio. Y si el silencio de tus hijos es el escenario que Dios está usando para hablar directamente a su corazón. Hay voces que solo pueden ser escuchadas en el desierto, y muchas veces los hijos tienen que pasar por sus propios desiertos para encontrarse con el Dios que tú ya conoces. No puedes evitar que pasen por pruebas, pero sí puedes determinar que esas pruebas no los destruyan. Tú eres ese intercesor silencioso que sigue luchando mientras ellos duermen. Eres esa columna espiritual que se mantiene firme cuando todo tiembla. Eres ese testigo que no abandona, aunque tu corazón esté agotado. Dios escucha cada oración, incluso aquellas que no logras poner en palabras, aquellas que solo salen como suspiros en la madrugada, aquellas que se ahogan en lágrimas. Él las recoge, las guarda y en su tiempo las convierte en respuesta. Y muchas veces esa respuesta llega de forma inesperada. ¿Has pensado que tal vez tus oraciones están generando encuentros divinos que aún no puedes ver? Personas que llegarán a la vida de tu hijo con una palabra. Situaciones que los harán pensar, reflexionar, detenerse. Sueños, sensaciones, inquietudes que los empujarán de regreso al Padre. Tu oración es el código que activa esos encuentros. Y aunque ellos crean que están solos, el Espíritu Santo ya está rodeándolos, hablándoles, incomodándolos. Porque cuando un padre ora, el cielo se encarga de perseguir con amor a los hijos. Lo más bello de todo esto es que tú no estás solo. Muchos padres están en la misma lucha. Pero hay una promesa que los une a todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es un cliché, es una palabra viva, una promesa que aún vibra en el corazón de Dios, una garantía de que tus oraciones no son eco en la nada. Son llaves que siguen abriendo puertas, aunque no lo veas aún. No te rindas porque ellos se han cerrado. No te detengas porque ellos se han ido lejos. Sigue orando, porque cuando tú oras, aunque ellos no escuchen tu voz, Dios ya está trabajando en sus corazones. Ellos no podrán escapar por siempre del amor que los está esperando. Y tú, desde el lugar secreto, sigues siendo parte de ese milagro. Número 6. Las oraciones que rompen maldiciones generacionales. Y si te dijera que hay heridas que no comenzaron contigo ni con tus hijos, pero que tú puedes ser quien termine con ellas? Hay cadenas que no se ven, pero se sienten. Ciclos que se repiten como ecos a lo largo de generaciones. Abandono, pobreza, adicciones, enfermedades emocionales, infidelidad, temor, rebeldía, orgullo. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchos padres miran a sus hijos y temen que ellos repitan los mismos errores que un día marcaron su propia historia. Pero hay algo que rompe esos ciclos.
Hay algo más fuerte que la genética, más profundo que los patrones aprendidos, más poderoso que cualquier pasado, la oración de un Padre lleno del Espíritu Santo. ¿Has considerado que tú podrías ser el punto de quiebre espiritual en tu linaje? Lo que no logró tu abuelo, lo que tu padre no supo enfrentar, lo que tú mismo has batallado en silencio, puede terminar contigo. No porque seas más fuerte, sino porque has entendido algo que otros no entendieron, que la batalla no se gana con voluntad, sino con intercesión. La Biblia nos muestra cómo las maldiciones generacionales afectaban familias enteras, reyes que repetían los pecados de sus padres, hijos que heredaban no solo coronas, sino también la corrupción espiritual. Pero también vemos lo contrario, hombres y mujeres que al volver sus rostros a Dios cambiaban el curso de toda su descendencia. Tú puedes ser esa persona. La brecha termina contigo, la oscuridad retrocede contigo, el patrón se rompe contigo. ¿Qué estás orando hoy que tus nietos agradecerán mañana? Las palabras que declaras en lo secreto están escribiendo una nueva historia familiar. Quizás tú no lo veas completo, pero alguien un día va a mirar hacia atrás y va a entender que hubo un padre, una madre, que rompió las cadenas orando de rodillas cuando nadie más creía. En el mundo espiritual, las maldiciones operan como acuerdos no rotos, como puertas abiertas. Pero la oración, cuando es hecha en el nombre de Jesús, cierra esas puertas con autoridad. Declara que tu casa está bajo un nuevo pacto, y ese pacto no se basa en tu fuerza, sino en la sangre del Cordero. ¿Por qué tu oración es diferente? Porque tú ya no oras como alguien atado, sino como alguien que ha sido liberado para liberar. Porque tu voz no es una queja heredada, sino una declaración profética. Porque tus hijos no crecerán con las mismas cargas que tú llevaste si tú decides interceder hoy. Y si la sanidad de tu linaje comienza con una oración que aún no has hecho. Muchos padres viven pensando que ya es demasiado tarde, que los daños ya están hechos, que sus hijos ya han sido marcados. Pero quiero que entiendas algo. Dios no necesita años para restaurar lo que el enemigo destruyó en décadas. Una sola oración dirigida desde el corazón y bajo la guía del Espíritu puede desencadenar un proceso de restauración en toda tu familia. Lo importante es que ores con revelación. No repitas frases vacías. No ores desde la culpa. Ora desde el entendimiento de que tú, como hijo de Dios, tienes autoridad para cancelar todo pacto oscuro que haya sido heredado. Tú puedes orar así: Señor, si hay algo en mi línea familiar que ha intentado repetirse en mis hijos, hoy lo rompo en el nombre de Jesús. Declaro que mi familia está bajo la cobertura del cielo. Todo patrón de fracaso, ruina, enfermedad, división o pecado oculto queda sin efecto por el poder de tu sangre. Cuando oras así, no solo estás intercediendo, estás legislando en lo espiritual, estás decretando una nueva realidad, estás marcando tu casa con el sello de Dios. Y quiero que entiendas esto con toda claridad. Tus hijos no heredarán tu lucha, heredarán tu victoria. Ellos caminarán sobre el terreno que tú conquistaste en oración. Sus batallas serán distintas porque tú te atreviste a enfrentar las tuyas con el poder de Dios. El enemigo intentará hacerte creer que no puedes cambiar la historia, pero tú ya no hablas desde el pasado. Tú oras desde la eternidad, y desde ahí todo ciclo se puede romper. Toda maldición se puede cancelar. Toda sombra familiar puede ser reemplazada por una generación nueva, firme, limpia, ungida. Tú no estás repitiendo un patrón, tú estás reescribiendo una historia. Y cada vez que oras por tus hijos, estás diciendo: conmigo se rompe, desde aquí empieza algo nuevo. Número 7. El Espíritu Santo también es Padre de tus hijos.
¿Alguna vez has sentido que ya no sabes cómo guiar a tus hijos? ¿Que tus palabras ya no bastan y tus consejos rebotan en corazones cerrados? Muchos padres viven con la carga de querer hacerlo todo bien, de cuidar, enseñar, corregir, amar, proteger, pero llegan momentos en los que, por más que lo intentan, se sienten insuficientes. Y esa sensación es profundamente dolorosa. Porque no hay amor más vulnerable que el de un padre o madre que ve a su hijo alejarse y no puede detenerlo. Pero hay una verdad que puede cambiarlo todo. Tus hijos no están solos. El Espíritu Santo también es su Padre. Tú no eres el único cuidando de ellos. Tú no eres el único hablándoles al corazón. Tú no eres el único interesado en su bienestar espiritual, emocional y físico. El Espíritu Santo es experto en llegar donde tú ya no puedes entrar. Y si te dieras cuenta de que mientras tú estás en silencio, Él sigue hablando. Cuando tus hijos duermen, Él les susurra a través de sueños. Cuando están en crisis, Él es esa voz suave que les dice, vuelve a casa. Cuando toman malas decisiones, Él no los abandona, los sigue, los rodea, los guía con paciencia infinita. Dios nunca dejó el destino de tus hijos únicamente en tus manos. Él te los confió, sí, pero también se comprometió contigo a estar presente. El Espíritu Santo no es solo tu consolador, también es el que consuela, guía y toca a tus hijos en lo profundo, incluso cuando ellos no se dan cuenta. ¿Te has dado cuenta de que no tienes que hacerlo todo solo? A veces, lo mejor que puedes hacer por tus hijos no es hablar más, sino orar más, no presionar más, sino confiar más, no desgastarte buscando estrategias humanas, sino rendirte ante el Espíritu, que no necesita gritar para transformar. El Espíritu Santo es como un viento suave que entra por las rendijas donde nadie más puede pasar. Él puede hablar a tu hijo en medio de una canción, puede quebrantarlo en el silencio de su habitación, puede confrontarlo en medio de una conversación casual con alguien que ni tú conoces. Y lo más hermoso es esto, el Espíritu Santo ama a tus hijos más de lo que tú mismo los amas. Él los conoce desde antes de que nacieran, los vio en el vientre. Los ha visto caer, levantarse, reír, llorar, alejarse y buscar, y nunca ha dejado de rodearlos. ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque cuando oras, no estás simplemente lanzando deseos al cielo. Estás hablando con aquel que ya está presente en la escena, obrando. Estás colaborando con el Espíritu, no rogando desde la distancia. Dios te dio la función de intercesor, no la carga de Salvador. Tú no eres su Mesías, tú eres su puente. Y a través de tu oración, el Espíritu Santo tiene vía libre para actuar aún más profundamente. Haz espacio en tus oraciones para que Él haga lo que tú no puedes. Dile, Espíritu Santo, toma el lugar donde ya no llegan mis palabras. Háblales en su idioma, en su tiempo, en su necesidad. No permitas que el ruido del mundo sea más fuerte que tu susurro. Entra donde yo no puedo entrar. Y confía, porque el Espíritu no falla. Él tiene maneras impredecibles de atraer, de sanar, de redirigir. No es invasivo, pero es insistente. No obliga, pero transforma. No olvida, pero espera el momento exacto. ¿Estás dispuesto a confiarle a Dios aquello que más amas? Ese es el verdadero acto de fe. Soltar lo que más duele para que Dios lo tome con su perfección. Y cuando lo haces, tu oración deja de ser un grito desesperado y se convierte en un acto de descanso, en una declaración de confianza. No están solo bajo mi cuidado, están bajo la custodia del Espíritu. Y mientras tú caminas en fe, Él camina con tus hijos. Y cuando tú callas en la noche, Él sigue susurrándoles vida. Nunca estás orando solo y tus hijos nunca están caminando solos. El Espíritu Santo va con ellos, incluso cuando tú no puedes. Número 8. La oración que prepara el futuro de tus hijos.
¿Y si te dijera que puedes comenzar hoy a construir el mañana de tus hijos sin poner un solo ladrillo físico? Muchos padres se preocupan obsesivamente por el futuro de sus hijos. La carrera que estudiarán, con quién se casarán, si tendrán estabilidad, si serán felices. Y aunque esos pensamientos son normales, a veces esa preocupación se transforma en ansiedad, control y hasta temor. Pero hay algo que libera tu corazón y al mismo tiempo fortalece el futuro de tus hijos: la oración profética. Sí, la oración que no solo reacciona a lo que está pasando ahora, sino que se adelanta. La oración que siembra en lo invisible. La oración que prepara caminos antes de que tus hijos siquiera sepan que los van a recorrer. ¿Y estás orando hoy por lo que aún no ha ocurrido en la vida de tus hijos? Una de las claves más poderosas que el Espíritu nos ha entregado es la capacidad de anticipar en oración. No se trata de adivinar ni de forzar decisiones. Se trata de alinearte con los planes del cielo y declarar que lo que viene será guiado por Dios, protegido por Dios y usado por Dios. Mira esta imagen. La vida de tu hijo es como una carretera larga, llena de desvíos, montañas, túneles oscuros y también paisajes hermosos. Tu oración es como un equipo de construcción celestial que va adelante, nivelando el terreno, removiendo piedras, señalando los peligros, preparando el camino. No lo verás con tus ojos, pero el cielo sí lo ve. ¿Te das cuenta de que tus palabras de hoy pueden abrir las puertas que tus hijos tocarán mañana? Ora por sus decisiones aún no tomadas. Ora por el lugar donde vivirán. Ora por la persona con la que se unirán en matrimonio. Ora por sus vocaciones, sus sueños, sus luchas internas. Ora por los momentos de crisis que no han llegado todavía, para que cuando lleguen, el cielo ya esté posicionado a su favor. Esa es la oración estratégica, la que no solo reacciona, sino que se adelanta. Cuando Abraham oró, no solo estaba creyendo por su hijo Isaac, estaba creyendo por naciones que aún no existían. Cuando Ana oró por Samuel, no sabía que estaba sembrando un profeta que cambiaría la historia de Israel. Así también es tu oración. Tal vez parece pequeña ahora, pero está tocando generaciones que aún no han nacido. ¿Qué legado espiritual estás construyendo en el futuro de tus hijos? Hay familias donde se heredan casas, empresas, terrenos, pero hay herencias más poderosas, herencias de oración, de propósito, de llamado, de identidad en Cristo. Cuando tú oras, estás depositando en una cuenta espiritual que tus hijos podrán usar en el día de la batalla. Quizás hoy no valoren tu fe, quizás hoy ignoren tu insistencia. Pero un día, cuando estén frente a una decisión crucial, sentirán algo en su espíritu, una fuerza, una claridad, una dirección, y esa será tu oración, obrando desde el pasado hacia su presente. Y esto no es solo teoría espiritual. La ciencia ha demostrado que las experiencias emocionales y espirituales vividas en la infancia impactan directamente en la toma de decisiones en la adultez. La oración que los rodea desde pequeños se convierte en un ancla emocional que puede detener una caída o empujar hacia una victoria. ¿Qué pasaría si tu hijo se convierte en respuesta de tu propia oración? Tal vez estás orando para que no se pierda, pero Dios va a hacer que sea Él quien un día ayude a otros a no perderse. Tal vez estás orando para que tenga paz, y será Él quien lleve paz a lugares donde reina el caos, porque el poder de tu oración no solo protege, también activa, no solo cubre, también despierta el destino. Y ese destino, aunque parezca lejano hoy, ya está siendo tocado cada vez que te arrodillas, así que no te detengas. No ores solo por el presente, ora por lo que todavía no ha llegado. Porque en el mundo espiritual, la fe no se limita a la hora.
La fe ve lo que aún no existe y lo llama como si ya fuera. Y tú, como padre o madre, tienes ese poder en tu boca. Orar es profetizar. Orar es preparar. Orar es pavimentar el futuro. Cada vez que clamas por el mañana de tus hijos, estás demostrando que crees en algo mayor que sus errores de hoy. Estás creyendo en el propósito eterno que Dios ya escribió para ellos. Número 9. Perseverancia en la oración. Cuando nada cambia, aún estás ganando. ¿Te has sentido frustrado porque oras una y otra vez y parece que nada se mueve? ¿Has pensado alguna vez: ¿de qué sirve seguir orando si mi hijo sigue igual o incluso peor? Déjame decirte algo que puede sacudir tu corazón. En el reino de Dios, nada que se hace con fe se pierde. Nada. Absolutamente nada. Y cuando se trata de tus hijos, cada oración que haces, aunque no veas resultados inmediatos, es una semilla espiritual que está viva, activa y creciendo en el tiempo invisible. El enemigo quiere que confundas silencio con abandono. Quiere que pienses que si no ves cambios hoy, entonces Dios no está obrando. Pero escucha esto: el terreno más fértil es el que tarda más en dar fruto. Las raíces primero crecen en lo profundo, fuera de tu vista, antes de que brote lo que cambiará la historia. ¿Sabías que en el mundo natural hay árboles que tardan años en salir a la superficie, pero cuando lo hacen, permanecen firmes durante siglos? Así es la oración perseverante. No produce resultados instantáneos como una máquina expendedora. Produce transformaciones profundas que no pueden ser arrancadas fácilmente, porque lo que Dios hace en lo secreto resiste las tormentas que vienen en público. Cuando Jesús enseñó sobre la oración en Lucas 18, usó el ejemplo de una viuda que clamaba a un juez injusto. Ella no se cansaba, no se rendía, no aceptaba el silencio como una respuesta final. Y Jesús remató esa historia con una pregunta poderosa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes qué quiso decir? Que la verdadera fe no es la que cree cuando todo va bien, es la que sigue creyendo cuando todo parece estar en contra. Tu hijo puede estar rebelde, tu hija puede estar indiferente, el ambiente en casa puede parecer un desierto espiritual. Pero si tú te mantienes firme en la brecha, como el centinela que no se duerme, ya estás ganando. Y si cada oración que haces está acumulando fuerza como una ola que un día va a romper con toda resistencia, en el mundo físico, una presa de agua puede estar tranquila por años, hasta que la presión acumulada alcanza el punto de quiebre y el agua se desborda con fuerza imparable. Así es tu intercesión. Cada padre, protégelo. Cada Señor, no lo sueltes. Cada Espíritu Santo, te lo entrego otra vez. Todo eso se está acumulando en lo invisible, y cuando llegue el momento señalado por Dios, porque sí, Él tiene un momento perfecto, esa oración va a romper cadenas, va a abrir puertas, va a tocar el corazón más endurecido. Y si la mayor victoria en la vida de tu hijo llegará en respuesta a una oración tuya que ya habías olvidado haber hecho. Dios no olvida. Dios no ignora. Dios no minimiza el clamor persistente de un padre o madre que ora con fe. La perseverancia en la oración no es terquedad religiosa. Es fe madura, fe que ha sido refinada por el tiempo, por el dolor, por la espera. Fe que ha entendido que la oración no es solo una herramienta para cambiar circunstancias, es una forma de caminar con Dios, aun cuando no entiendes sus tiempos. Mira este principio poderoso. A veces Dios no está cambiando a tu hijo de inmediato porque primero está fortaleciendo tu fe para sostener lo que viene. Porque cuando venga el milagro, necesitarás tener la madurez espiritual para cuidarlo, para discernirlo, para guiarlo. No te compares con otros padres. No mires a otras familias y digas, ¿por qué sus hijos sí están bien y los míos no?
Recuerda que el proceso de cada alma es distinto y que tu hijo no es un número más. Es una historia única, una obra maestra divina en progreso. Así que si hoy estás agotado, si sientes que tus oraciones no están funcionando, levanta tu rostro, respira profundo y ora una vez más. Porque mientras tú sigues clamando, el cielo sigue construyendo. Y aunque hoy no lo veas, ya estás ganando. Número 10. El legado espiritual que estás dejando. ¿Qué recordarán tus hijos de ti cuando ya no estés? Las veces que gritaste o las veces que oraste por ellos en secreto. Vivimos en una época donde todo es urgente, todo es medido por resultados inmediatos y likes en redes sociales, pero lo eterno no se mide con números, se mide con legado. Y tu legado como padre o madre no será lo que diste en regalos, ni lo que acumulaste en bienes, sino lo que depositaste en el espíritu de tus hijos. Hay palabras que un hijo puede olvidar, pero hay oraciones que jamás se borran, hay gestos que se desvanecen con el tiempo, pero una madre de rodillas o un padre orando con los ojos cerrados, eso marca el alma, eso permanece. Estás dejando un modelo que tus hijos puedan seguir cuando el mundo les falle, porque llegará el día en que estén solos, con sus propias decisiones, con sus propios desafíos, y en ese momento no recordarán todos los detalles de lo que les dijiste, pero sí recordarán si tú caminabas con Dios. Recordarán si cuando todo se desmoronaba, tú te aferrabas al altar. Recordarán si, en vez de rendirte, levantabas tu voz al cielo creyendo en algo mayor. Y ese será tu legado, no perfecto, no sin errores, pero un legado con dirección. Un legado que les diga, mi madre oraba por mí, mi padre me entregó en las manos de Dios. Y aunque yo me haya perdido por un tiempo, siempre supe a quién volver. ¿Qué pasará cuando tus nietos pregunten por ti? Dirán que fuiste una buena persona, o que fuiste un hombre o mujer de fe que puso el reino como prioridad y que cubrió a los suyos con oración como armadura. Porque esto es más grande que tú. Esto es más grande que este video, que una temporada difícil, que un error cometido. Se trata de construir una línea espiritual que no se rompe, que no se diluye, que no se olvida. Y escucha esto bien, Dios honra el legado espiritual. Cuando Noé obedeció, su casa fue salva. Cuando Abraham creyó, su descendencia fue bendecida. Cuando David buscó a Dios con todo su corazón, aún generaciones después, Dios lo recordaba, incluso cuando sus hijos se equivocaban. Dios no olvida a los que construyen legado. Tú estás sembrando hoy no solo para tus hijos, sino para los hijos de tus hijos. Y cada oración tuya está quedando grabada como herencia viva en lo más profundo del cielo. Hay ángeles que están asistiendo tus palabras. Hay puertas que se están preparando para abrirse. Y hay destinos que ya están siendo protegidos por causa de tu fidelidad silenciosa. ¿Te das cuenta de que tu fe está escribiendo una historia familiar que no terminará contigo? Esa historia se sigue escribiendo en las lágrimas que limpias sin que nadie vea. En las madrugadas donde sientes que ya no puedes más, pero oras igual. En los días donde todo grita que es inútil y aún así tú crees. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que permanece. Ese es el legado. Y no hay herencia más valiosa que esa, porque puede que no dejes riquezas materiales, puede que no tengas nada físico que entregar, pero si dejas fe, si dejas oración, si dejas ejemplo, has dejado el mayor tesoro que un padre o madre puede entregar. Has dejado a Cristo en la historia familiar, y mientras Cristo esté en el centro, lo demás puede cambiar, lo perdido puede volver, lo roto puede ser sanado y lo sembrado dará fruto. Ese es el poder de tu legado espiritual. Y ya lo estás construyendo cada vez que oras. Número 11. El último clamor, que puede cambiarlo todo.
¿Y si esta fuera la última vez que pudieras orar por tu hijo tal como lo conoces hoy? No lo digo para asustarte, sino para despertarte. Cada día con tus hijos es una oportunidad irrepetible. Cada oración que dejas para después es una semilla que no fue plantada. Y a veces lo que necesita una vida para ser redireccionada no es un sermón, es un solo clamor, lanzado con todo el corazón. Tal vez ya oraste 1000 veces, tal vez ya repetiste sus nombres ante Dios tantas veces que ya no sabes qué más decir. Pero escucha esto. Hay un momento en el mundo espiritual donde lo acumulado se convierte en activación, donde el clamor que parecía uno más se convierte en el que lo cambia todo. ¿Estás listo para orar como si este fuera el momento más decisivo de la vida de tu hijo? Porque lo es. Cada oración tiene el potencial de ser esa gota final que hace rebosar la copa de gracia sobre su vida. Esa chispa que enciende el corazón más frío, ese viento que sopla sobre los huesos secos y les devuelve aliento. Cuando Elías oró por lluvia, no fue una vez, fue 7, y en la 7ª, cuando ya todo parecía igual, su siervo vio una pequeña nube en el horizonte, una señal mínima, que anunciaba una tormenta de bendición. Tal vez tú estás en la 6ª oración, en la 6ª espera, en la 6ª lágrima, pero la 7ª está cerca, y puede ser este clamor, este momento, esta fe. Y si tus palabras de ahora son la llave final que abre el corazón de tu hijo, no es momento de retroceder, no es momento de orar a medias. Es momento de levantar la voz desde lo más profundo de tu alma. No importa si estás solo, si estás cansado, si sientes que no tienes fuerzas. Dios no necesita elegancia en tu oración, necesita sinceridad, necesita entrega. Necesita ese grito espiritual que dice: Señor, no lo suelto hasta que lo salves, no lo entrego al mundo, no dejo que su propósito se pierda. Y ese grito no queda sin eco en el cielo. Los cielos se abren ante un corazón rendido. Los ángeles se movilizan ante una fe ardiente. Y Dios, el Padre de misericordias, responde. Responde de maneras que tú no esperas, a través de encuentros, de circunstancias, de personas, de revelaciones, a veces en un susurro, otras en un choque de realidad que sacude a tus hijos y los hace despertar. Pero siempre responde. Este es el momento de ese último clamor, ese que cambia atmósferas, ese que establece destino, ese que demuestra al infierno que no estás dispuesto a soltar a tu hijo sin pelear, porque tú sabes lo que él vale, porque tú sabes lo que Dios prometió, y porque tú sabes que el que ora con fe, aunque lo haga solo, nunca está solo. Tú y Dios, ahora mismo, son mayoría. Y con ese clamor estás activando milagros que ya estaban en camino. No retrocedas, no bajes los brazos, no te canses. Este clamor puede ser el que lo cambie todo. Número 12. Nunca subestimes el poder de una oración. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho. Dice que eres de esos padres, de esas madres, que no están dispuestos a dejar su familia al azar, que entienden que la fe no es solo una creencia, es una batalla, y que han decidido luchar con la mejor arma que existe, la oración. Hoy recorrimos un camino profundo, descubrimos que tu voz tiene poder, que cuando oras no solo cambias a tus hijos, también cambias tú, que el Espíritu Santo no los suelta aunque se alejen, que puedes romper cadenas que llevan generaciones vivas y que cada oración, incluso la más débil, está construyendo el futuro de los que amas. ¿Y ahora qué sigue? Ahora persevera. Ahora ora como nunca. No porque dependas de tus fuerzas, sino porque sabes que el cielo se activa cuando un corazón se rinde. Porque ahora sabes que cada vez que nombras a tu hijo en oración, el cielo escucha y el infierno
tiembla. Y antes de que cierres este video, quiero invitarte a hacer dos cosas muy importantes. Primero, escribe aquí abajo en los comentarios la frase «Declaro victoria sobre mis hijos en el nombre de Jesús». Hazlo como un acto de fe, como una declaración profética. No es solo texto, es una siembra. Tú no sabes quién más va a leerlo y será tocado. Tú no sabes quién lo verá y se unirá en oración por tu casa. Segundo, si este mensaje te tocó el corazón, dale me gusta y comparte este video. No por nosotros, sino porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que el mensaje llegue a otra madre que hoy llora por su hijo, a otro padre que se siente perdido, a una familia que necesita escuchar que Dios aún tiene la última palabra. Recuerda que muchas personas están usando estos videos como su único alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o están pasando por desiertos donde este canal se ha convertido en su iglesia digital. Y tú haces parte de eso. Por eso te animo también a suscribirte, porque aquí no solo enseñamos, aquí oramos, aquí creemos, aquí caminamos juntos. Este canal es más que contenido, es comunidad, es altar, es hogar. Y antes de cerrar, te dejo esta última verdad en el corazón. Tus hijos están en las manos de Dios. Tu oración no se ha perdido y tu fe ya está abriendo camino. Sigue orando, sigue creyendo, sigue firme, porque el cielo ya comenzó a moverse y lo mejor todavía está por venir. Que Dios te bendiga, guerrero, que Dios te bendiga, intercesora, y que nunca olvides, una sola oración puede cambiarlo todo.